Bien, recordaréis que la semana pasada estuvimos hablando acerca de los 2000 años. Ya dijimos que este es un tema que presenta el pastor colombiano Humberto Fierro. Yo tan solo lo que hago es extraerlo de internet y pasároslo, porque son temas actuales y temas que son muy interesantes para los tiempos que vivimos, ¿eh? Él tomaba la semana de los 7 días y la dividía en 3 periodos de 4000 años, que fue el primero PowerPoint que vimos, de 2000 años, que fue el que tuvimos la semana pasada, pero que no terminamos. Y hoy queremos terminarlo y hacer el tercero, a ser posible, que hablaremos sobre el último periodo, del sábado, del milenio, ¿eh? Por lo tanto, vamos a continuar donde lo dejamos en la diapositiva 71. Más señales en la naturaleza. Recordemos que estábamos hablando acerca de acontecimientos que estaban pasando en este mundo a partir de Jesús hasta hoy, estos 2000 años. En estos 2000 años estábamos hablando de acontecimientos que iban a surgir en el mundo, diferentes hambres, guerras, etcétera, como anunció Jesús. Y estuvimos viendo diferentes señales, tanto en los hombres como en los cielos, etcétera. Ahora veremos, siguiendo este apartado, señales en la naturaleza relacionadas con estos 2000 años antes de esta venida de Jesús. ¿Qué señales aparecieron en los cielos antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo? Aparecieron muchas señales y maravillas como síntomas precursores del desastre y de la condenación del momento, ¿eh? A la medianoche una luz extraña brillaba sobre el templo y el altar. En las nubes a la puesta del sol se veían como carros y hombres de guerra que se reunían para la batalla. Y esto lo escribe Ellen White en El conflicto de los siglos. Acontecimientos que proclamaban que iba a haber un desastre, ¿eh? La destrucción de Jerusalén, ese sería el desastre que anunciaban estos acontecimientos. Mateo 24, del 15 al 22, nos dice: entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. Orad que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Este fue el consejo que les dio Jesús a los discípulos de la época. La observancia del domingo se basa en la tradición, lo que antes hablábamos en la escuela sabática, la tradición. Pero el sábado se basa en la Biblia, y lo encontramos en el cuarto mandamiento de Éxodo 20, del 8 al 11. Aquí hay unas fotografías de lo que sucedió allá en el año 70 en Jerusalén. La destrucción de Jerusalén ocurrió en el año 70, por lo tanto, Jesús esperaba que su iglesia continuara santificando el sábado aún después de su muerte. Él ya dijo: no he venido a abolir, he venido a cumplir la ley, a obedecerla, a exaltarla. Por eso, en el año 70, 40 años después de su partida, aún se continuaba guardando el sábado. La palabra de Dios menciona 2 huidas más dentro del periodo de los 2000 años, ambas relacionadas con la observancia a los mandamientos de Dios. 2 huidas, ¿eh? Jesús había dicho: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es decir, se cumplirá tal como Él lo había establecido. No nos engaña. ¿Por qué? Porque es el mismo, no cambia. Apocalipsis 12 nos habla: entonces el dragón, el diablo, se airó contra la mujer, la iglesia, y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Esta persecución sucedió dentro del periodo de tiempos y medio tiempo que menciona la Escritura. Un tiempo, bíblicamente, es igual a un año, que son 360 días, pero como es profético día por año, son 360 años. 2 tiempos serían 2 años, que serían 720 años proféticos, ¿eh? Y medio tiempo, medio año, serían 180 años proféticos. Si lo sumamos todo, nos da un total de 1260 años. ¿Qué pasó aquí? Esta persecución se realizó desde el año 538
al 1798, es decir, cuando el papado desterró a aquellos pueblos arrianos que le estorbaban, entonces ya mandó solo. Y eso ocurrió en el 538. A partir de ahí se desencadenó una persecución contra los observadores del sábado y los seguidores de Jesús. Y eso terminó en 1798. Pero como decía la profecía, el tiempo será cortado. Y el Señor acortó ese tiempo. Ya en el 1750-55 ya terminó. Pero la persecución duraba esos 1260 años. El dragón es el diablo, la mujer es la iglesia, que guarda el sábado. El dragón trabajó por medio de la Iglesia Católica durante el periodo de la Inquisición. Y sabemos lo que estuvieron haciendo. Aquí veremos algunas cosas. Todas las predicciones de Cristo acerca de la destrucción de Jerusalén se cumplieron al pie de la letra. No falló nada. ¿Qué le hace pensar que las predicciones del futuro no se cumplirán? Si esas se cumplieron, y era palabra del mismo Jesús, que es Dios, ¿no se cumplirán las del final? ¿Qué aparecerá en los últimos días? Lucas 21 nos dice, habrá espantos y grandes señales del cielo, como hubo en Jerusalén en el 70, señales en los cielos, luces extrañas. Los hombres desfallecerán por el temor y la ansiedad de lo que vendrá sobre la tierra, porque las virtudes del cielo serán conmovidas. Y todo esto la gente lo verá. Aquí tenemos unas fotografías de sucesos. Mirad, ¿veis esa luna roja? Esta semana ha habido una luna roja, que aquí no se ha visto mucho, pero en Estados Unidos dice que se ha visto claramente la luna roja como sangre. Son señales. Y la gente desfallecerá a causa de esto, de estas señales que habrá en los cielos. Joel 2 nos hablaba y decía, mostraré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se volverá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso del Eterno. Ya vimos en el apartado que hicimos la semana pasada como en Colombia la tierra se resquebrajaba, salía humo, salía fuego de la misma tierra, estas señales predichas por Joel. La luna como sangre, etcétera. Columnas de humo que saldrían de la tierra. Vamos a seguir. Hay algún texto que podéis leerlo luego en vuestras casas para no tomar ahora mucho tiempo. La venida del Señor debe ser precedida de la operación de Satanás, con todo poder y señales y con maravillas mentirosas y con todo el artificio de la injusticia. Y esto lo encontramos en 2 Tesalonicenses capítulo 2. El diablo hará su labor también, hará grandes prodigios. Seremos, como Ángel nos decía, hipnotizados por diferentes aspectos, como aquí podéis ver. El apóstol Juan, describiendo el poder milagroso que se ha de dar a conocer en los últimos días, declara, obra grandes prodigios, de tal modo que hace descender fuego del cielo a la tierra a la vista de los hombres. Y esto lo hace el diablo, Son esos milagros mentirosos. Y engaña a los que habitan sobre la tierra por medio de las señales que se le ha dado poder de hacer. Apocalipsis 13. El mayor milagro, tanto en el tiempo como en la eternidad, es una vida transformada según la semejanza divina. La conversión que hace el Espíritu Santo en el corazón, en la persona. Ese es el mayor milagro. Quienes profesan ser profetas han de ser probados por su vida obediente a los mandamientos de Dios. Claro, si hacen milagros, pero no guardan los mandamientos de Dios, son mentirosos, no hay verdad en ellos. Nos dice Isaías. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es decir, hacen milagros, pero son hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque no guardan los mandamientos de Dios. El profeta se identifica por la obediencia, más no por los milagros. Más por la obediencia
que por los milagros, porque pueden ser mentirosos. Lo que se predice aquí no es una simple impostura. Los hombres serán engañados por los milagros que los agentes de Satanás no solo pretenderán hacer, sino que de hecho tendrán poder para realizar. Conflicto 609-610. Ese es el poder que tiene el diablo, es un ángel, poderoso. En su conversación con los discípulos en el Monte de los Olivos, después de describir el largo periodo de prueba por el que debía pasar la Iglesia, es decir, los 1260 años de la persecución papal, acerca de los cuales había prometido que la tribulación sería acortada, por eso yo os decía que terminó antes esa persecución, el Salvador mencionó ciertos acontecimientos que debían preceder su venida, y fijó además el tiempo en que se realizaría el primero de estos. Jesús fijó su mirada a través del tiempo, y seguramente habló de usted y de mí, que formamos parte de la última generación que verá su segunda venida. Y esto es más cierto, somos la última generación. Hoy podemos afirmarlo, a raíz de lo que hemos estado estudiando. Mateo 13 dice, en aquellos días, después de aquella aflicción, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. El día oscuro sucedió el 19 de mayo de 1780. Y el mismo día, a la noche, la luna estaba como sangre, tal como había dicho Joel. 53 años después del día oscuro, ¿qué otra señal del fin se cumplió? Bueno, mi madre podría hablar de esto, ella lo vio en su juventud también. No estas, sino otras. Las estrellas caerían del cielo, según Marcos 13. En el año 1833, en el siglo XIX, 2 años después de haber principiado Miller a presentar en público las pruebas de la próxima venida de Cristo, apareció la última de las señales que había sido anunciada por el Salvador, como precursoras de su segundo advenimiento, esta caída de estrellas fugaces. Y mi madre ya comentaba que de joven había visto. Y esto se ha repetido, pero lo bueno del caso es que todos estos acontecimientos se repetirán poco antes de que Cristo vuelva. Esta profecía se cumplió de modo sorprendente y pasmoso, con la gran lluvia meteórica el 13 de noviembre de 1833, sobre todo en Estados Unidos, es donde más se observó, que es donde había todo ese despertar religioso. Jesús había dicho, las estrellas caerán del cielo, en Mateo 24. Fue este el más dilatado y admirable espectáculo de estrellas fugaces que se haya registrado, y esto lo escribe la pluma inspirada de Elena White. Fue el mayor y el más espectacular. Así se cumplió la última de estas señales de la venida del Señor, concerniente a las cuales Jesús les había dicho a sus discípulos, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Por eso es momento de buscar al Señor, porque estas señales han ocurrido, y quiere decir que está muy cerca. Ya decimos que volverán a repetirse otra vez. Aunque es necesario trabajar para ganar el sustento diario, Dios nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Según Mateo 6, las evidencias nos dicen que el hombre, por el ansia de trabajar, ha descuidado esta orden expresa de Dios. En vez de buscar el reino de Dios, ¿qué hacemos? El afán de la vida, ¿verdad? El estar bien, el no tener, no pasar necesidad de nada, y hacemos las horas que hagan falta. Claro, si hay trabajo, si no lo hay, pues bueno, ahora dicen que la crisis está terminando, veremos. Muchos de los que presenciaron la caída de las estrellas la consideraron como un anuncio del juicio venidero, como un signo precursor espantoso, un presagio misericordioso de aquel grande y terrible día. Y esto sigue comentándolo Ellen White. Así fue dirigida la atención del pueblo hacia el cumplimiento de la profecía, y muchos fueron inducidos a hacer caso del aviso del segundo advenimiento. Muchas personas se estaban preparando. Esta generación se enfrenta a la transición de un nuevo milenio.
el séptimo y último milenio de un día es como 1000 años, mencionados en el Antiguo Testamento en el Salmo 94 y en el Nuevo Testamento en 2 de Pedro 3:8. Y ahora vamos a seguir con el siguiente segmento, donde vamos a hablar acerca de esta tercera parte que este hermano dividió esta semana, y realmente es así, que hablaremos sobre el milenio, cuando ya han transcurrido los 6000 años, aquí en la tierra, 6000 años en pecado desde que Adán transgredió, hasta que Cristo viene, comienza esa tercera parte, ese milenio esperado por todos. Y digo por todos, porque hay algunos que lo esperan, pero para celebrarlo aquí en la tierra, no donde hay que celebrarlo, que será allá en el cielo. El milenio y el fin del pecado. Eso es importante conocerlo, porque hay mucha distorsión, incluso en el mundo protestante, hay mucha distorsión en cuanto al milenio. La Santa Biblia es clara cuando dice que el séptimo milenio es el reinado de Cristo en el cielo con sus santos durante 1000 años, dentro del periodo que va entre la primera y la segunda resurrección, ya que habrá dos. Note que en la primera resurrección salen de las tumbas unos cuantos muertos y se inicia un periodo de 1000 años, mientras que en la segunda resurrección salen todos los muertos de sus tumbas. Todos, millones, millones y millones. Por eso hay que diferenciar la primera, bienaventurado el que tiene parte en la primera, dice la Escritura. Apocalipsis 20, vi un ángel que descendió del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, esa serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y selló, para que no engañe más a las naciones, hasta que se cumplan 1000 años. Y ahora veremos qué significa todo esto. Durante este tiempo los impíos muertos serán juzgados. La tierra estará completamente desolada, sin habitantes humanos, pero ocupada por Satanás y sus ángeles. Son los únicos que van a permanecer vivos durante 1000 años. Los seres humanos estarán muertos. Los santos en el cielo y los impíos en sus tumbas. Esta es la verdad bíblica. Al final, Cristo con sus santos y la ciudad santa descenderá del cielo a la tierra, la Nueva Jerusalén. Entonces resucitarán los muertos en pecado y junto con Satanás y sus ángeles rodearán la ciudad, pero el fuego de Dios los consumirá y purificará la tierra. Así el universo será librado del pecado y de los pecadores para siempre jamás. ¿Qué sucesos se realizan al comienzo del séptimo milenio? Apocalipsis 20, del 1 al 4, dice: entonces vi un ángel que descendió del cielo con una llave del abismo y una gran cadena en la mano. Prendió al dragón, esa serpiente antigua, la serpiente del jardín del Edén, que es diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y selló, para que no engañe más a las naciones, hasta que se cumplan 1000 años. Después tiene que ser suelto por un poco de tiempo. El abismo es esta tierra, en su estado de soledad, en la cual permanecerá Satanás por 1000 años sin poder salir de ella. Estará aquí atrapado. Durante el milenio, la influencia que Satanás obtuvo durante 6000 años será restringida. El segundo advenimiento. Los capítulos 19 y 20 del Apocalipsis van unidos. No hay interrupción alguna entre ellos. Apocalipsis 19, del 11 al 21, describe la venida de Cristo e inmediatamente continúa con el milenio. Esta secuencia indica que el séptimo milenio comienza cuando Cristo vuelve, en su segunda venida. La primera resurrección, Apocalipsis 26, 26, no 26, 26. Dichosos y santos el que tiene parte en la primera resurrección.
La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él durante 1000 años. Primera Tesalonicenses 4:16. Porque el mismo Señor descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y con trompeta, habrá estruendo, cuando Él venga, no vendrá en secreto, como hará el imitador. ¿Qué sucederá con los justos resucitados y los vivos justos? Primera Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes a recibir al Señor. ¿Pero cuándo seremos arrebatados? Cuando Cristo viene. El mundo protestante dice que habrá un arrebatamiento antes de la crisis, para que los fieles no pasen penalidades. No, eso es falso. El arrebatamiento será justo cuando Cristo venga, es decir, que habremos padecido la crisis. Lo que pasa es que seremos guardados por los ángeles, como vimos en semanas anteriores. ¿Qué se debe realizar en los justos muertos y en los vivos antes de ser arrebatados? Primera de Corintios 15 nos dice: os voy a decir un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir de ojos, a la final trompeta. Y el texto dice: porque se tocará la trompeta. Los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Los muertos resucitados incorruptibles, sin mancha, sin tara, y los vivos transformados. La transformación que trata aquí es física, porque la transformación espiritual se debe realizar antes a través de la relación que mantenemos con Jesús. Hay dos tipos de transformaciones: la espiritual que tenemos que hacer ahora para estar preparados a estar en su presencia, y luego habrá la transformación física para que nuestro cuerpo pueda aguantar el resplandor de la luz de Cristo, que a la vez matará a los malvados. ¿Quiénes más resucitarán cuando Cristo vuelva por segunda vez? Apocalipsis 1:7. Mirad que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, aún los que lo traspasaron. Este texto claramente implica que los responsables de la muerte de Cristo serán levantados de entre los muertos para presenciar su venida en gloria y ver a aquel que mataron, del que se mofaron. Durante su enjuiciamiento, Jesús advirtió a los dirigentes judíos en cuanto a este temible suceso: os digo que en el futuro veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Todopoderoso, y que viene en las nubes de los cielos. Eso lo dijo mientras estaba siendo juzgado, y lo bofeteaban por hablar de esta manera. Más de 2500 años antes, Daniel lo había profetizado diciendo: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Daniel 12:2. ¿Con qué propósito resucitan estos? Por supuesto que estos resucitan no para ser salvos, sino para presenciar la segunda venida de Cristo, para sentir amargo remordimiento por sus actos. Tuvieron la salvación a su alcance y la despreciaron, y morirán nuevamente con todos los impíos, para volver a resucitar cuando Satanás sea suelto de su prisión en la segunda resurrección. Separados para siempre. Los justos van al cielo. Entonces se cumplirá la promesa del Señor dicha 2000 años antes: voy pues a preparar lugar para vosotros, y cuando me vaya y os prepararé lugar, vendré otra vez y os llevaré conmigo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y esa promesa se cumplirá 2000 años después, de la primera venida de Jesús. Después de la resurrección de los muertos justos, ellos y los santos vivos serán arrebatados para recibir al Señor en el aire. Cristo no establecerá su reino de gloria en la tierra en esta ocasión. ¿Cuándo lo hará? Lo hará al fin del milenio.
los enemigos de Cristo son ejecutados. Cristo comparó su regreso con lo que sucedió con el diluvio y en Sodoma y Gomorra. Como los días de Noé, hablaba él, ¿verdad? Y como los días de Lot. En ambos casos, antes de enviar los castigos sobre los impíos, Dios sacó a sus hijos fuera a un lugar seguro. Lo hizo con Noé y su familia, fueron los únicos, de tantos miles que había, y lo hizo con Lot y su familia. Los demás no quisieron, y tenían el testimonio de ellos, por largos años. Fuera de eso, su comparación señala 2 puntos. La destrucción que vino tomó de sorpresa a los malos, a pesar de que habían sido advertidos suficientemente. En el diluvio 120 años, habían tenido de aviso. Lo que vino fue destrucción. De la misma forma, en su segunda venida, Cristo trae destrucción a la tierra. Como sucedió en el diluvio y en Sodoma y Gomorra, mientras los justos ascienden para estar con el Señor y los malos son destruidos en el momento de su venida, la tierra queda desolada. Jeremías 4 dice: miré la tierra y estaba sin forma y vacía, y el cielo estaba sin luz. Dice que se enrolla como un pergamino, ¿verdad? Miré los montes y estaban temblando, y todos los collados se estremecían. Miré y no había ni un solo hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y la tierra fértil era un desierto, y todas las ciudades estaban en ruinas, ante la presencia del Eterno, ante el furor de su ira. Esto fue escrito 600 años antes de Cristo, 2600 años antes. Él ya vio la desolación de la tierra en la segunda venida. El profeta Jeremías dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Esto indica que la tierra quedará tan caótica como estaba al principio de la creación. Génesis 1 lo dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía, pero aquí no se moverá el Espíritu de Dios, no estará en la tierra. Satanás es atado. Apocalipsis 20, tal como en el día de la expiación que se realizaba en el santuario, lo cual era un símbolo de lo que sucederá con Satanás. ¿Qué se hacía? El sacerdote ponía las manos sobre el macho cabrío que iba a ser llevado al desierto. Aarón pondrá sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él las iniquidades, rebeliones y pecados de los israelitas, y los pondrá sobre la cabeza del macho cabrío. Esto ya lo estuvimos hablando, Ese macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra deshabitada, y el hombre soltará al macho cabrío por el desierto. Cristo colocará los pecados de su pueblo sobre Satanás, el originador e instigador del mal, simbología de ese macho cabrío. Satanás debe llevar la responsabilidad de todo el pecado que ha causado a los que son salvados, y como el macho cabrío era enviado a la tierra deshabitada, así Dios desterrará a Satanás a la tierra desolada y vacía. El término abismo que usa Juan en griego, abusos, describe en forma apropiada la condición de la tierra en esta época. ¿Qué provoca que la tierra esté en esta situación? Afligida por las 7 plagas que preceden a la segunda venida y cubierta con los miles de millones de cuerpos de los malvados, la tierra es una escena de terrible asolación. Confinado a esta tierra, Satanás es atado por una cadena de circunstancias, no es una cadena física. Satanás no tendrá nadie para tentar, todos estarán muertos, no podrá tentar, por eso estará atado simbólicamente por 1000 años. ¿Qué beneficio recibe la tierra durante el milenio? La tierra disfrutó sus sábados porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que se cumplieron los 70 años. Aquí no está hablando del cautiverio en Babilonia, es una analogía. De la misma manera que la tierra de Israel reposó durante el tiempo de sus habitantes,
que sus habitantes fueron llevados como esclavos a Babilonia, durante el milenio la tierra reposará los sábados de 6.000 años de transgresión que sus habitantes no la dejaron descansar. El pueblo de Israel hizo lo mismo, no usaban la ley esa del sábado, de dejar descansar la tierra cada 6 años, etc. Y por eso les vino esa desolación. Es un ejemplo de lo que hoy la humanidad ha hecho. No ha dejado descansar la tierra con sus sábados, y la tierra deberá descansar esos 1000 años. ¿Qué sucesos se realizarán durante el milenio? Cristo en el cielo con los redimidos. Y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, su imagen, su marca y el número de su nombre, estaban sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios, y cantaban el canto de Moisés, siervo de Dios, y el canto del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. Este canto celebró la liberación del poder opresivo de los egipcios. El nuevo cántico celebra la liberación del poder de la tiranía de Babilonia la Grande. Y aquí vemos ejemplos: Babel, confusión; Babilonia, se levantó contra Dios; Babilonia espiritual, hoy, veis aquí la plaza, el lugar, y sus hijas, ¿quiénes son? Se la llama Babilonia, madre de las rameras, porque es la madre de todas las iglesias que guardan el domingo, como día de reposo instituido por ella, pero que no están sancionados en la palabra de Dios. Inconscientemente están haciendo homenaje a esa Babilonia espiritual, que no es otra que la iglesia popular, la iglesia católica. Apocalipsis lo describe muy bien, incluso con sus colores de vestimentas y todo. Los santos reinarán con Cristo. Daniel 7 dice: pero se sentará el tribunal en juicio, y le quitarán su dominio, para que sea destruido por completo y para siempre. Y el reino, el dominio y la majestad de los reinos, debajo de todo cielo, serán dados al pueblo de los santos del Altísimo. Los santos revisarán los libros de la vida de todos aquellos que no quisieron aceptar el plan de salvación establecido por Dios, y verán que el castigo impuesto para ellos es justo. Esta es la labor que haremos durante 1000 años, revisar el por qué los demás no se han salvado. Ese será el juicio, la segunda parte del juicio. ¿A quiénes es dado este privilegio? Apocalipsis 2 nos dice: al que venza y guarde mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Apocalipsis 24 dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron autoridad para juzgar. Es durante el milenio cuando Cristo cumple su promesa de dar a los vencedores autoridad sobre las naciones. Su reinado consistirá en la participación de una fase importante del gobierno de Cristo. Reinaremos con Cristo durante esos 1000 años, en primer lugar. El juicio de los malos. Apocalipsis 24. Y vi las almas, o sea, las personas, de los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no habían recibido la marca en su frente ni en su mano. Estos volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí vemos algunas torturas que este poder durante esos 1260 años ha hecho, persiguiendo y asolando al pueblo de Dios. La hoguera, torturas diversas, todos los males que el hombre pueda inventar, ellos lo tenían ahí. Ahí estaban desde el justo Abel hasta el último que será sacrificado por causa de la palabra de Dios. Los que fueron atormentados en la Inquisición, método que se volverá a practicar poco antes de la venida de Jesús. No nos vamos a escapar de eso, para tratar de intimidar a los santos para que dejen de observar el sábado. Elena White lo dice en El conflicto: esas máquinas de tortura están guardadas para el último momento, torturar a los santos, a los guardadores del sábado, para que se retracten de su fe y guarden el domingo. ¿Quién será juzgado principalmente durante este periodo?
Segunda de Pedro 2:4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al abismo a prisiones tenebrosas para ser reservados para el juicio, note que se refiere al tiempo del milenio. Satanás no está hoy en el abismo, ni en prisión, porque no ha comenzado el milenio aún. Judas 6 dice, también a los ángeles que no guardaron su dignidad, los ha reservado en oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. 1 Corintios 6, ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los mismos ángeles? Ángeles caídos, se entiende, ¿eh? Este es el tiempo del juicio de Satanás y sus ángeles, que mencionan los apóstoles Pablo, Judas y Pedro, 2000 años atrás, cuando escribieron sus evangelios. El juicio del milenio decide quién se perderá o se salvará. ¿Hará eso el juicio del milenio? El juicio del milenio no decide quién se salvará o se perderá. Entonces, ¿quién toma la decisión y cuándo? Dios hace esa decisión antes de la segunda venida de Cristo, porque habrá habido un juicio previo. ¿Sobre qué base toma Dios esa decisión? Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Primera de Juan 2:4, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, es mentiroso y la verdad no está en él. Por eso habrá la diferencia entre los que guardan el sábado, los mandamientos, y los que no. De acuerdo a lo que dice la Sagrada Escritura, encontramos que Dios no es un Dios arbitrario. Él juzga al hombre en base a 2 puntos. Primero, que haya aceptado a su Hijo como el único Salvador. Y el segundo, que a partir de ahí hayamos obedecido sus santos mandamientos, tal como Él los escribió en las tablas de piedra, porque de lo contrario seguiremos siendo desobedientes a su voluntad, y como consecuencia no tendremos derecho al árbol de la vida, y a entrar por las puertas en la ciudad. ¿Y no nos ha avisado el Señor? ¿No lleva años avisándonos, miles de años avisándonos? ¿Quién será el único responsable de su perdición o de su salvación? Note que Dios ha hecho todo lo necesario para nuestra salvación. Apocalipsis 20:13. Y cada uno fue juzgado según sus obras. Yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para dar a cada uno según sus obras. Diariamente se lleva un registro de todo lo que hacemos, nuestro ángel, bueno o malo. Cuando morimos, nuestro libro se cierra, claro, ya hemos dejado de existir, ya no hay más que apuntar sobre esa persona. Pero hay un registro que llevan los ángeles, pensamientos, palabras, hechos, todo se registra. Y los muertos fueron juzgados según sus obras, por las cosas que estaban escritas en los libros, teniendo como base la santa ley de Dios. Santiago lo dice, que seremos juzgados por la ley de la libertad, que es los 10 mandamientos. En 1844 comenzó el juicio en el cielo, según Daniel 8:14, y el libro fue abierto. Mientras que las personas estaban muertas o vivas, estaban siendo ya juzgadas, porque empezó el juicio en 1844 y aún estamos en este juicio previo. Si la persona había entregado su vida a Jesús, Él será su defensor en el juicio. Si no lo hizo, ¿quién lo defenderá? Ya no tendrá defensor. Entonces, ¿con qué propósito es el juicio? Es un juicio de confirmación, para despejar cualquier duda que hubiera en cuanto al trato que Dios da a sus criaturas. Quedará plenamente confirmado que Dios es amor. Tiempo de reflexión para Satanás. Durante el milenio, Satanás sufrirá en forma intensa. Será forzado a ver los resultados de su rebelión contra Dios y contra su ley, como la pisoteó.
Solo podrá mirar hacia el futuro con temor por el terrible castigo que debe sufrir por todo el mal que causó. Tendrá 1000 años para pensar en todo eso, ¿eh? Fue Satanás el que indujo al hombre a cambiar la santa ley de Dios. Y dice, compárelo, catecismo, con los mandamientos de la Biblia, y lo veremos. El segundo mandamiento, quitado, el cuarto, anulado, y puestos otros. ¿Qué eventos señalan el fin del milenio? Apocalipsis 20 dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Versículo 7 dice, cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será suelto de su prisión. ¿Por qué? Porque los muertos vivirán. Tendrá luego a quien tentar otra vez, Se habrán acabado sus vacaciones, Y afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, según Zacarías 14:4. Está hablando de Jesús aquí, que está al oriente de Jerusalén, a la parte de oriente. El monte de los olivos se partirá por medio hacia el oriente y hará un valle muy grande. ¿Y por qué eso? Apocalipsis 21:2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, engalanada como una novia para su marido, y reposará en ese lugar, donde Jesús pondrá su pie para que se parta como un valle, el monte de los olivos, en Jerusalén, la actual Jerusalén. Y saldrá Satanás a engañar a las naciones, cuando vea que han despertado, que están sobre los 4 ángulos de la tierra, a fin de reunirlos para la batalla. Su número es como la arena del mar. Millones, millones. Imagínese los billones, ya pone aquí billones, de impíos de todos los tiempos, acumulados durante los 6000 años de pecado, desde Caín, que rechazaron el plan de la salvación establecido por Dios, hasta el último momento. Subieron a través de la anchura de la tierra y cercaron el campamento de los santos y la ciudad amada. Apocalipsis 29 dice, pero descendió fuego del cielo y los devoró. ¿Con qué propósitos desciende Cristo a la tierra esta tercera vez? Porque viene 3 veces, Cristo desciende a la tierra para cumplir 4 propósitos. Primero, terminar la gran controversia iniciada en el cielo entre Lucifer y Dios, ejecutando las decisiones del juicio del milenio. Segundo, purificar y renovar la tierra para poder establecer su reino eterno. Zacarías 14:9 dice, y el Eterno será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será uno y uno su nombre. Entonces se cumplirá lo que dijo Jesús, y habrá un rebaño y un pastor. Actualmente hay 2 rebaños, los que obedecen los mandamientos de Dios, los desobedientes a los mandamientos de Dios. Hay 2 pastores, Jesús, yo soy el buen pastor, y el diablo es el pastor de los malos, de los que son contrarios a la ley de Dios. Tercer punto, la resurrección de la condenación. Viene a cumplir su promesa, vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron bien resucitarán para vivir. Esto sucedió 1000 años atrás, al principio de los 1000 años, Pero los que hicieron el mal resucitarán para ser condenados, después del milenio. Por tanto, es Jesús el que ordena tanto a los santos como a los impíos que salgan de sus tumbas. Él es el que resucita, el diablo no tiene el poder de resucitar a nadie. Puede hacer milagros mentirosos de curación, pero no puede resucitar un muerto. No es creador. Viene, en el cuarto punto, viene a poner fin a la cautividad de Satanás, lo cual se realiza con la resurrección de todos los impíos. La muerte cambia el carácter de las personas. De la resurrección de los impíos podemos sacar 2 conclusiones. Primero, que al resucitar, la persona continúa con la vida que llevaba al morir, ya que los impíos, después de resucitar, cercaron el campamento de los santos y la ciudad amada para atacarla. Por lo tanto, la muerte no cambia el carácter.
de desobediente a obediente, de impío a piadoso. Es decir, no hay segunda oportunidad, como hay algunas denominaciones que aseveran, es que luego tendremos una segunda oportunidad de arrepentimiento. No, hasta que Cristo venga, incluso antes, cuando termine el tiempo de gracia se acabó. Segundo, que todo lo que se haga por el muerto para que se salve es totalmente en vano. Las oraciones para los muertos no servirán. Pues Dios dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que quiere decir que la persona tiene que creer personalmente en él antes de morir, no después. Si una persona se ha muerto, por mucho que ores por ella, si ha muerto en la perdición, se perderá, no hará un cambio. Es imposible. ¿Por qué? Además, en la orden dada por Jesús a los discípulos, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, el que crea y sea bautizado, será salvo. Entendemos que la predicación debe ser dada a los vivos, muertos espiritualmente, y no a los muertos física y espiritualmente, porque los muertos nada saben, según Eclesiastés 9. Se acabó su tiempo, El ataque a la ciudad. Apocalipsis 20 dice, el hecho de que los malos, tan pronto como Dios les da vida otra vez, se vuelven contra él e intentan derribar su trono, confirma la decisión que él ha hecho acerca de su destino. En esta forma, su nombre y su carácter, que Satanás procuró difamar, serán vindicados completamente ante todo el universo. ¿Cuándo se establecerá el juicio del gran trono blanco? Apocalipsis 20. Entonces vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado sobre él, y vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el trono. Los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el libro de la vida. Aquí representa la escena del juicio. Y los muertos fueron juzgados según sus obras, por las cosas que estaban escritos en ellos. El que no fue hallado escrito en el libro de la vida, fue lanzado en el lago de fuego. Y Jesús habló de muchas parábolas al respecto, La parábola de la noche de bodas, la cena de bodas, etc. Un hombre que no estaba vestido adecuadamente fue lanzado fuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros excluidos. Cuando los enemigos de Dios hayan rodeado la ciudad y estén listos para atacarla, Dios establecerá su gran trono blanco. Los impíos reconocerán la justicia de Dios. Para poder llevar a cabo esta fase ejecutiva del juicio, los libros serán abiertos. Romanos 14, porque todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo. Es decir, los impíos se darán cuenta entonces de su error y reconocerán que Dios es justo y se arrodillarán ante él. Hasta el mismo diablo se arrodillará, reconociendo la justicia de Dios. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios y el Padre. Los que están debajo de la tierra son los que ahora están muertos, que luego resucitarán. Isaías 45. Yo soy Dios y no existe ningún otro. Por mí mismo he jurado que a mí se doblará toda rodilla. El propósito de este juicio es mostrar a toda la humanidad el porqué de la paga de cada uno y la justicia de Dios. Satanás y los pecadores serán destruidos. Apocalipsis 20. Subieron a través de la ancha tierra y cercaron el campamento de los santos y la ciudad amada, pero descendió fuego del cielo y los devoró. Segunda de Pedro 3:7 dice, los cielos y la tierra que ahora son conservados por la misma palabra, guardados para el fuego del día del juicio y de la destrucción de los hombres impíos. Yo desde pequeño he oído decir a los mayores que esta tierra está guardada para el fuego. Me acuerdo, una vez acabó con agua, pero esta vez, ¿verdad, madre? La gente decían, ahora no lo oyes mucho, pero cuando yo era pequeño, y ahora esta semana era 56, pues la gente lo decía, la tierra está guardada para el fuego, y así lo dice la Escritura, de ahí lo sacaban. Isaías 34, porque es día de venganza del Eterno, año de retribución
en el pleito de Sión. Isaías 28 dice, porque el Eterno se levantará, se enojará para hacer su obra, su extraña obra, para hacer su operación, su extraña operación. ¿Fue destruida totalmente la tierra por el agua en el diluvio? ¿Cuál fue el propósito del diluvio? No fue destruida la tierra. El propósito del diluvio fue quitar todo lo que tuviera vida en la tierra y purificar la tierra de pecado durante el periodo de 150 días que duró el diluvio. Pero esta no fue destruida totalmente, la tierra prevaleció, solo la vida, el hombre. ¿Qué del concepto de un infierno eterno? ¿Hay un infierno, como nos aseveran algunos? Bíblicamente el infierno es el lugar y el estado de castigo y destrucción, con fuego eterno en la segunda muerte. Para los que rechazan a Dios, como lo fue el diluvio, para los que rechazaron a Dios, el cual duró 150 días. Algunas versiones de la Biblia con frecuencia usan la palabra infierno para traducir la palabra hebrea Seol y el griego Hades, sepulcro. En contraste, la palabra griega Gehenna, que algunas versiones del Nuevo Testamento también lo traducen como infierno, no siempre tiene el mismo significado. Gehenna se deriva del hebreo Geinon, valle de Inom, valle singular. El nombre derivó del incinerador de basura cercano a Jerusalén. ¿Qué había hecho Israel inicialmente en este lugar, en este valle de Hinón? Segunda de Crónicas lo describe. Acaz quemó también incienso en el valle de Hinnom y quemó a sus hijos por fuego en ese valle. Manasés pasó a sus hijos por fuego en el valle de Bet-Hinnom. Aquí Israel había perpetrado el rito pagano de quemar niños a Moloc en este lugar. Y esto es una simbología. Jeremías predijo que por causa de este pecado el Señor haría de este lugar el valle de la matanza, donde los cuerpos de los israelitas serían enterrados hasta que no hubiera lugar para ellos. Jeremías 7 describe, por tanto, vendrán días, dice el Eterno, que no se llamará más valle de Hinnom, sino valle de la matanza, porque enterrarán a sus muertos por falta de lugar. Los cuerpos restantes serían comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra, y no habría quien los espantase. Es simbología de lo que sucederá en el milenio. Porque hace tiempo que hay un lugar de incendio, dispuesto y preparado para el rey, profundo y ancho, cuya hoguera es de fuego y mucha leña. El soplo del Eterno la encenderá como torrente de azufre. La profecía de Jeremías, sin duda, condujo a Israel a considerar Geinom como un lugar del juicio para los malos, un lugar de aborrecimiento, de castigo y de vergüenza. Más tarde la tradición rabínica, dedicó ese lugar como un lugar para quemar animales muertos y basura. Recordemos que la basura se incinera hasta que desaparece por completo. ¿Con qué ilustró Jesús el juego del infierno? Jesús usó los fuegos de Hinnom como representación del fuego del infierno, de modo que los fuegos de Hinnom simbolizaban el fuego consumidor del último juicio. Mateo 18, si tu ojo te fue ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que tener dos ojos y ser echado en el fuego del infierno. Son algunos ejemplos que Jesús utilizó esta expresión. Lucas 12:5, él declaró que era una experiencia que iba más allá de la muerte. Os diré a quién temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Antes temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Eso solo lo puede hacer uno. ¿Cuál será el destino de los malos? Exterminados para siempre, porque la paga del pecado es muerte. Y esa será la sentencia, la muerte segunda. Salmo 37 dice, porque los malhechores serán exterminados, los impíos perecerán y los enemigos del Eterno se desvanecerán, se disiparán como humo. Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando los pecadores sean destruidos, los verás. Salmo 68, como se derrite la cera ante el fuego,
así perecerán los impíos delante de Dios. Malaquías 4, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios, todos los malhechores serán estopa, y ese día que está por llegar los abrasará, y no quedará de ellos ni raíz ni rama, dice el Eterno, el Todopoderoso. Castigo eterno, para siempre, eterno, griego aionios, su significado es palabra complicada, determinado por el objeto que lo modifica. Cuando se refiere a Dios, quiere decir que Él posee existencia infinita, pero cuando se refiere a los seres humanos o cosas perecederas, significa mientras la persona viva o exista. Leamos algunos ejemplos. Judas 7. Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, sufrieron el castigo del fuego eterno y fueron puestas como ejemplo. Segunda de Pedro 2:6. Y si continuó la destrucción, las ciudades de Sodoma y Gomorra las redujo a ceniza y las puso de ejemplo de lo que ha de suceder a los impíos. Pregunto, ¿Sodoma y Gomorra están ardiendo todavía? No, ¿verdad? Se apagó ese fuego, ¿no? ¿Por qué no? Porque era un castigo puntual. El fuego era eterno porque procedía del Eterno, pero no quemaba por siempre. Jeremías 17 dice, pero si no me obedecéis para santificar el sábado y no traer cargas ni pasarlas por la puerta de Jerusalén en sábado, yo encenderé fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Segunda de Crónicas 36. Y quemaron la casa de Dios, rompieron la muralla de Jerusalén, consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos los objetos deseables. Pregunto, ¿está quemándose la ciudad de Jerusalén todavía? ¿Desde el año 70 aún se está quemando? ¿Por qué no? Si la palabra de Dios decía no se apagará. Del mismo modo, cuando se habla del castigo eterno de los malos, el fuego se apagará solo cuando ya no quede nada más por quemarse. Entonces se consumirá el fuego. Mateo 25, entonces dirá a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Note que los desobedientes y los justos tendrán vida eterna. No, eso está equivocado. Obedientes será. Exacto. Note que los obedientes, que pone aquí desobedientes, o los obedientes y los justos tendrán vida eterna. Esto no, me choca. Entonces los impíos vivirán por la eternidad quemándose por los siglos de los siglos sin fin. Mientras los justos vivirán el mismo tiempo disfrutando de felicidad. Es esa la doctrina que se enseña, ¿no? Popular. ¿Está de acuerdo la teología popular con lo que enseña Dios en su palabra? El sentido común nos dice que esto no armoniza con el carácter de Dios, quien es amor. Mateo 3 dice, limpiará su era, la tierra, allegará su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego inapagable. Y aquí presenta el lago de fuego y azufre. El fuego cumple dos funciones, quemar a los impíos y limpiar la tierra. Atormentados por los siglos de los siglos, Apocalipsis 14:11 dice, y el humo de su tormento sube para siempre jamás, y los que adoran a la bestia a su imagen, y los que reciben la marca de su nombre, no tienen reposo ni de día ni de noche. Apocalipsis 9:3 dice, y su humo subió para siempre. Y 20:10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde están también la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre jamás. ¿Quiere decir que quemarán por toda la eternidad? ¿Realmente será que el diablo, el falso profeta, la bestia y los que adoraron a la bestia a su imagen y los que reciben la marca de su nombre no tienen reposo de día ni de noche y serán atormentados para siempre jamás? Recordemos que la Biblia no se contradice en ninguna parte, porque ella es la revelación del carácter de Dios. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y si Él dice que esto tiene un final, no seguirá ese final inacabable. Para entender los pasajes anteriores,
leamos el ejemplo de Isaías 34, donde habla sobre la destrucción de Edom. Su arroyo se convertirá en brea, su polvo en azufre y su tierra en ardiente brea. No será apagada de noche ni de día, su humo subirá para siempre. ¿Pero aún está quemando esto? Éxodo 21. Entonces su amo lo llevará ante los jueces, lo hará llegar a la puerta o al poste, le horadará la oreja con lezna y será su siervo para siempre. ¿Iba a serlo para siempre? El séptimo año tenía que ser suelto. 1 Samuel 1. Pero Ana no subió, sino que dijo a su esposo, cuando el niño sea destetado, lo llevaré a presentar ante el Eterno y a dejarlo allá para siempre. ¿Aún está allí? Filemón 15. Quizás por eso se apartó de ti por un tiempo, para que lo recuperes para siempre. La Biblia deja en claro que el castigo, no el acto de castigar, es eterno. El castigo es eterno, no el acto. El principio del castigo. Cada quien sufrirá de acuerdo a la luz que ha tenido. Lucas 2. El siervo que entendió la voluntad de su Señor y no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, será azotado mucho, pero el que no entendió e hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. A quien se le dio mucho, mucho se le reclamará. Al que se le confió mucho, más se le pedirá. Antes lo hablábamos en la escuela sabática. Los que sembraron, lo que sembramos, cosechamos. Note la justicia de Dios. Nosotros decimos dónde queremos pasar la eternidad. Si es con Dios, pues obedeceremos lo que Él nos manda, o si le obedecemos, automáticamente pasaremos la eternidad, esto está equivocado, y si lo desobedecemos, automáticamente pasaremos la eternidad con el diablo. Y con nuestros actos decidimos segundo a segundo el grado de castigo que queremos recibir. Hay a veces algunas faltas. En la presencia de Dios, la culpa que sienten por causa de los pecados que han cometido les hará sentir una agonía indescriptible. Por haber rechazado a Jesús, no tienen un abogado que los defienda en el juicio, y mientras más sea la culpa, mayor será la agonía. Mientras que los que aceptaron a Jesús, Él los defendió cuando fueron juzgados. Satanás, el instigador y promotor del pecado, sufrirá más que todos. Será el último en perecer en ese lago de fuego. La purificación de la tierra. Ya estamos concluyendo. Segunda de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con gran estruendo, los elementos serán destruidos por el fuego, y la tierra y todas sus obras serán quemadas. El fuego que destruye a los malos purifica a la vez la tierra de la contaminación del pecado. ¿Quién será el último en ser destruido? 1 Corintios 15 dice, y el postrer enemigo que será deshecho será la muerte. Por eso dice Apocalipsis, la muerte no será más. De las ruinas de esta tierra, Dios creará un cielo y una tierra nueva. Vi cielos nuevos. Apocalipsis 21. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y el mar ya no existía más. Todas las secuelas del pecado serán destruidas para siempre. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas, los 6000 años, pasaron. ¿De qué disfrutará la tierra durante el milenio? La tierra disfrutó sus sábados, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó. La Biblia nos muestra en miniatura cómo los 70 años de asolamiento son un ejemplo de lo que sucederá durante los 1000 años de asolamiento que la tierra reposará al final del tiempo profético. Como si fuera poco, ¿qué más hará Dios por sus hijos obedientes? Apocalipsis 22, y ya no habrá maldición alguna. El trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Dios estará aquí en esta tierra. Verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes, y no moriremos por ver el rostro. Hoy, en cambio, la Escritura dice que no hay hombre que pueda ver el rostro de Dios y vivir. Pero en aquel momento, como seremos transformados, podremos ver el rostro de Dios. Allí no habrá más noche,
y no necesitarán luz de lámpara, ni luz del sol, porque el Señor Dios los alumbrará, y reinarán por los siglos de los siglos. Isaías 66, 23, y de mes en mes, y de sábado en sábado, vendrán todos a adorar ante mí, dice el Eterno. Aún allá se guardará el sábado, el día bendecido por siempre por el Señor. Que no se... Volverá. Exacto, ¿qué no se volverá a levantar? Hay unas letras. El pecado no se volverá a levantar porque el Señor no tomará venganza 2 veces de sus enemigos. Esto es una pregunta que muchos hacen, ¿eh? Pero el pecado no volverá a surgir. Por cuanto todos los pecadores han de ser destruidos, el Señor nos invita a vivir santa y piadosamente. Bien, como usted se habrá dado cuenta, es de suma importancia que prestemos atención a la palabra de Dios, ya que de ello depende nuestro destino y felicidad eterna. Por lo tanto, mientras ahora estemos vivos, ahora es el momento de seguir al Señor. Cuando vayamos al sepulcro, si vamos, no es momento de cambiar, ¿eh? Por eso ahora es el momento de nosotros cambiar y a la vez de anunciar a otros que estas cosas son así, que ahora es el momento que el hombre escoja a quién quiere servir, si a Dios o servir al diablo para perderse por siempre, ¿eh? Por lo tanto, que el Señor nos ayude. Es un mensaje que creo que es interesante, puesto que son verdades que, a pesar de que en la Biblia están muy claras, se distorsionan. Que parece mentira, ¿verdad? Que a veces pueda distorsionarse algo tan claro, pero lo hace. Se hace porque el diablo es astuto y sabe hacerlo. Que el Señor nos ayude a, cuando busquemos y leamos la Biblia, a hacerlo con oración para entenderla, ¿eh? Y así podamos prepararnos para ese gran acontecimiento que de aquí a muy poco tiempo surgirá. Ya vimos en PowerPoints anteriores que el hermano decía 2031. Bueno, ahí lo dejamos. Meditad en todo lo que se está hablando en cuanto a la fecha del retorno de Cristo y hacer vuestros cálculos. Y veréis que, bueno, no está mal encaminado, ¿eh? Que el Señor os bendiga a todos. Vamos a terminar.